Saludos cordiales, es la maestra Annie Lorenzo. A continuación vamos a ver una introducción a la física nuclear. Primero vamos a recordar la estructura básica de todo átomo. En su núcleo posee cargas positivas llamadas protones, que representaré por este círculo rojo, y también en el núcleo posee neutrones, que representaré por este símbolo azul. Alrededor del núcleo están orbitando otras cargas eléctricas negativas correspondientes a los electrones. Podemos representar un átomo con la siguiente notación, donde esta letra X va a representar el átomo del elemento químico como subíndice Z, que va a representar el número atómico de ese elemento, que no es más que el número de protones que tiene el átomo en su núcleo. Y como superíndice a la izquierda, la letra A, que va a representar el número másico o masa atómica, que no es más que la sumatoria de los protones más los neutrones que tiene el átomo en su núcleo. Por ejemplo, para esta imagen de este átomo vamos a escribir la notación. Empecemos por su número atómico Z, que es la cantidad de protones que tiene en el núcleo. En esta imagen vemos que hay 2 protones, por lo que el número atómico Z debe ser igual a 2. ¿Y cuál elemento químico tiene un número atómico igual a 2? Este corresponde al helio. Entonces, como número másico, acá en la parte del superíndice izquierdo, vamos a colocar la suma de los protones más los neutrones que vemos acá, que corresponde a 1, 2, 3 y 4. Sin embargo, un mismo elemento químico que conserva su número atómico puede tener distinto número másico. A este se le llama isótopo. Por ejemplo, voy a colocar acá 3 isótopos distintos. Vamos a escribir primero su notación. En este caso vemos un solo protón, por lo que vamos a escribir el número 1 como Z número atómico. El número atómico 1 corresponde al elemento del hidrógeno. Sin embargo, como masa atómica, que es la suma de protones como neutrones, aquí no vemos ningún neutrón, entonces sería sumar un protón más 0, que es igual a 1. Entonces, acá tenemos un isótopo de hidrógeno. Aquí también vemos en la segunda imagen que hay un solo protón, por lo que el número atómico también es igual a 1, que corresponde también al elemento de hidrógeno. Sin embargo, vemos que ahora hay un neutrón, por lo que el número másico, que es la suma de los protones más neutrones, sería 2. En esta tercera imagen vemos que sigue estando un protón, entonces corresponde al número atómico 1, que corresponde al mismo elemento químico del hidrógeno. Pero como tiene 2 neutrones y la masa o número básico es la suma de los protones más los neutrones, vemos que ahora corresponderá al número 3. Entonces, como vemos, los 3 núcleos correspondían al mismo elemento químico del hidrógeno. En este caso, conserva un solo protón, el mismo número atómico de ese elemento del hidrógeno, pero vemos que como cambia su número de neutrones, pues la suma de protones más neutrones es distinta. Entonces, el hidrógeno, en cuyo núcleo solamente tenga un protón y no tiene neutrones, es el hidrógeno 1, también llamado protio. Acá el segundo isótopo que contiene un solo neutrón se le llama al isótopo hidrógeno 2 o también deuterio, y a este otro isótopo que contiene un protón y 2 neutrones se le llama tritio o también le podemos decir hidrógeno 3. Fíjense que en este caso no he puesto los orbitales con los electrones porque como el número másico y el número atómico, es decir, en la notación solamente tomamos en cuenta lo que está en el núcleo, pues podemos directamente simplemente representar el núcleo como hemos hecho acá. Entonces, por ejemplo, en el caso del carbono, voy a poner 3 notaciones distintas y ahora vamos a hacer lo inverso. Vamos a representar cómo es el núcleo de ese isótopo. ¿Cómo sabemos que el número atómico representa la cantidad de protones? Si acá tenemos número atómico 6, pues quiere decir que tenemos 6 protones. Ahora bien, tiene como número másico 12 y el número másico o masa atómica es la suma de protones más neutrones. Entonces acá deben haber pues 6 neutrones para que sumado con esos 6 protones pues nos den ese número 12. Entonces sabemos que acá debemos tener 6 protones y 6 neutrones. Sin embargo, en este otro isótopo del carbono sigue conservando el número atómico 6, por lo que le corresponde 6 protones, pero ahora como la masa atómica es 13, pues un número que sumado a 6 nos dé 13 es el 7. Por lo tanto, pues tiene 7 neutrones. En cambio, este otro isótopo sigue manteniendo el número atómico 6 correspondiente al carbono, es decir, como es 6, pues tiene 6 protones, mientras que como masa atómica es 14, pues 6 más 8 nos da igual a 14, por lo que debe tener entonces 8 neutrones.
Entonces, ¿qué estamos viendo de esto? Bueno, estamos viendo que el número de protones, es decir, el número atómico, ese es quien establece quién es el elemento químico. Por ejemplo, acá en esta parte estamos viendo tres isótopos de hidrógeno, pero todos mantienen un solo protón. Entonces, aunque tengan diferente número de neutrones o diferente masa atómica, todos ellos siguen siendo el mismo elemento químico del hidrógeno. De igual manera, en la parte de abajo, aunque difieran en su número de neutrones, pues como todos tienen el mismo número de protones, sigue siendo el mismo elemento químico del carbono. Sin embargo, el número de neutrones define las propiedades físicas y esto es bastante importante porque, por ejemplo, aunque estos dos isótopos sean del mismo elemento químico carbono, pueden comportarse de una manera muy distinta. Por ejemplo, el carbono 13 es el único con propiedades magnéticas, mientras que el carbono 14 viene siendo un isótopo del carbono pero radiactivo. En función de esto, los isótopos entonces pueden también clasificarse como estables e inestables. Esto es porque estamos viendo entonces que en los isótopos de un elemento químico, el número de protones se mantiene constante, pero el número de neutrones puede ir aumentando o disminuyendo. Entonces, cuando hay una relación establecida entre el número de protones y neutrones de manera proporcionada, pues esos isótopos son estables, ¿sí? Pero ¿qué sucede? Que hay veces que entonces hay una cantidad por exceso o por defecto de neutrones con relación a los protones que tiene ese elemento. Y entonces ese isótopo pasa a ser inestable. Por ejemplo, en el caso del tritio o el hidrógeno 3 o en el caso del carbono 14, esos isótopos son inestables, por lo que como tienen un exceso, ya sea de neutrones o de protones, pues van a emitir un tipo de radiación. ¿Sí? De esa manera, pues van a desprender su energía sobrante. Entonces, por eso también a los isótopos inestables se les llama radiactivos o radioisótopos. Sin embargo, estos son más abundantes que los isótopos estables, ya que todo elemento químico puede existir como radioisótopo, es decir, todo elemento químico tiene por lo menos un radioisótopo conocido y además de eso, todos los elementos químicos que tengan un número atómico mayor a 83 y el de número atómico 43 y 65 y 61 solamente existen como radioisótopo. Por ejemplo, un elemento químico con un número atómico mayor a 83 es el uranio, el torio. De cada vez que nos hablen de uranio o torio, pues siempre nos están hablando de un isótopo radiactivo. Ahora bien, no toda la radiación o energía emitida por un isótopo inestable o radiactivo es la misma. Por ejemplo, antiguos científicos como Rutherford y Becquerel hicieron pasar los rayos de una sustancia radiactiva a través de campos eléctricos y magnéticos y observaron que tenían diferentes direcciones. Por ejemplo, habían algunos rayos que se acercaban a cargas eléctricas negativas y como las cargas eléctricas con signos distintos tienden a atraerse, pues se dedujo que ese rayo debía estar formado por partículas cargadas positivamente. Y efectivamente, ese tipo de radiación estaba compuesta por dos protones y dos neutrones. A este tipo de radiación se le llamó radiación alfa. Mientras que había un tipo de rayo que no se desviaba con respecto a un campo eléctrico de manera perpendicular, por lo que no debía estar conformado por partículas subatómicas y efectivamente era conformado por ondas electromagnéticas. A este tipo de radiación se le llamó radiación gamma. Mientras que habían otros rayos que se desviaban de manera opuesta a la radiación alfa, acercándose a cargas eléctricas positivas, por lo que debía corresponder a cargas eléctricas negativas. Y efectivamente, este tipo de radiación emitía cargas eléctricas negativas correspondientes a electrones. A este tipo de radiación se le llamó radiación beta. Ahora bien, estamos viendo que esta radiación es emitida de los núcleos de esos radioisótopos. Sin embargo, ¿cómo es que hay un tipo de esta radiación que emite electrones? Si los electrones, ya vimos anteriormente, no se encuentran en el núcleo del átomo, sino en sus orbitales alrededor. Entonces, ¿cómo es que hay una radiación que del núcleo pues se desprende electrones? Esto es porque hay algunos núcleos inestables, precisamente aquellos que tienen un exceso de neutrones, en lo que en un momento un neutrón puede convertirse en otras partículas subatómicas. Es decir, un neutrón puede convertirse en un electrón más un protón más otra partícula llamada antineutrino. En este caso, pues el protón formado se mantiene en el núcleo, mientras que el electrón es emitido en forma de radiación.
Ahora bien, estamos viendo que estos tres tipos de radiaciones están compuestas de partículas subatómicas como protones, neutrones o electrones u ondas electromagnéticas, por lo que son invisibles a nuestra vista. Entonces, estos experimentos, pues no es que se vieron estos rayos, aquí como yo lo he dibujado, sino que ellos analizaron pues la dirección que tuvieron en base a dónde estaban impactando esa radiación. Actualmente se conocen dos tipos principales de estas radiaciones. Están las corpusculares o por partículas que corresponden a esa radiación alfa, que ya vemos que está compuesta por dos protones y dos neutrones. Es decir, esa radiación alfa corresponde a núcleo de helio. También está la radiación beta, que ya vemos que está compuesta por electrones, pero también hay un tipo de radiación beta que se llama radiación beta más, que en lugar de electrones emite un positrón. Un positrón viene teniendo la misma masa que un electrón, pero con carga positiva. Y el tercer tipo de radiación corpuscular es la neutrónica, en la que se emiten neutrones. Pero también está el tipo de radiación ondulatoria o electromagnética. Esta corresponde a la radiación gamma y a los rayos X. Estos tipos de radiaciones son muy similares en base a que pues ambas son ondas electromagnéticas, por lo que emiten son fotones de alta energía. Sin embargo, la radiación gamma se produce o se emite desde el núcleo del átomo, iguales que las anteriores. Sin embargo, los rayos X es un tipo de onda electromagnética que se emite desde el exterior del núcleo. Esta radiación de esos isótopos inestables o radiactivos también se le llama radiación ionizante porque tienen el poder de arrancar electrones de otros átomos, cuyos efectos veremos más adelante. Sin embargo, como hemos visto que cada radiación pues está compuesta por partículas subatómicas u ondas electromagnéticas distintas, pues tienen diferente capacidad para atravesar los materiales. En otras palabras, necesitaremos utilizar distinto material para frenar cada uno de ellos. Por ejemplo, la radiación alfa, que está compuesta básicamente por un núcleo de helio, para que pase a ser un átomo de helio, que ya dejaría de ser radiactivo, pues basta con que ese núcleo de helio atrape dos electrones de algún átomo a su alrededor. De esta manera, pues la radiación alfa puede ser frenada por inclusive algunos centímetros de aire o por una simple hoja de papel. Sin embargo, la radiación beta, conformada por electrones, es más penetrante que la radiación alfa, pudiendo atravesar una hoja de papel, pero puede ser frenada por una lámina de aluminio. En cambio, los rayos X o la radiación gamma, como no está constituida por partículas subatómicas como la alfa y la beta, sino que está conformada por ondas electromagnéticas que no tienen ni carga ni masa, pues son más penetrantes, pero podemos frenarla utilizando elementos de alto número atómico. Pero nos conviene un elemento que tenga alto número atómico, pero que a la vez no sea también radiactivo, como es el plomo. Entonces, la radiación gamma, que puede atravesar el papel o el aluminio, puede ser frenada con una lámina de plomo. Sin embargo, la radiación neutrónica, como está formada por neutrones que no tienen carga neta, pues pueden tener un poder de penetración más elevado. Sin embargo, esta, aunque puede atravesar la hoja de papel, aluminio y plomo, puede ser frenado por elementos ligeros que tengan principalmente pues átomos de hidrógeno como el concreto o el hormigón. Ahora veamos un radioisótopo que emite una radiación tipo alfa, como es el uranio 238. Como este radioisótopo emite radiación alfa, que consiste en dos protones y dos neutrones, eso quiere decir que de su núcleo van a salir dos protones y dos neutrones, es decir, va a salir un núcleo de helio. Entonces, ¿qué nos estaría quedando acá? Como el número atómico corresponde al número de protones y vemos que del núcleo han salido dos protones, pues el número atómico ahora resultante sería si a este 92 le quitamos dos protones o le restamos dos, que nos daría 90. Entonces, ¿qué elemento químico tiene un número atómico 90? Este corresponde al torio. Entonces, ahora el uranio se ha convertido en torio. ¿Y cuál sería su número másico? Que habíamos visto que era la suma de sus protones más neutrones, es decir, la suma de todo lo que tendríamos acá en el núcleo. Bueno, si ha perdido 4 de esas partículas, quiere decir que entonces al número másico, que era 238, pues le vamos a restar 4, quedando en 234. Entonces, este torio, que inicialmente era uranio 238,
cómo ha emitido una partícula alfa, pues ahora se ha convertido en el radioisótopo torio 234. En este caso, realmente el uranio era radiactivo y también el torio. Recordemos que todos los radioisótopos del torio son radiactivos, por lo que se ha convertido en otro radioisótopo. Sin embargo, acá estamos viendo algo bastante interesante, y es que un elemento químico, un radioisótopo, cuando emite radiación, puede convertirse en un elemento químico diferente. Esto es el sueño de los antiguos alquimistas que querían convertir diferentes metales en oro. Entonces, con esto estamos viendo que sí, que un radioisótopo cuando emite radiación puede convertirse en un elemento diferente. Sin embargo, para que esto sea posible, pues hace falta una energía bastante elevada. Ahora veamos un tipo de radioisótopo que emite radiación tipo beta, que es el carbono 14. Ya vemos que en este tipo de radiación un neutrón se convierte en un electrón y un protón más una partícula antineutrino. Mientras este protón permanece en el núcleo, el electrón es irradiado hacia el exterior. Entonces, ¿qué ha sucedido? Bueno, acá hemos visto que un neutrón se ha convertido en un nuevo protón dentro del núcleo. Entonces, como el número atómico es el número de protones que hay en el núcleo, ahora vemos que hay un protón más. Es decir, antes eran 6, pero ahora vemos que hay 7 protones, por lo que el número atómico ahora viene siendo 7. ¿Y a qué elemento corresponde el número atómico 7? Este corresponde al nitrógeno, por lo que ahora nuestro átomo corresponde al elemento químico del nitrógeno. Mientras que, ¿qué sucede con su número másico? Que habíamos visto que era la suma de los protones más los neutrones. Bueno, ya hemos visto que se ha perdido un neutrón porque se ha convertido en un protón. Pero ¿qué sucede? Como el número másico es la suma de todo lo que hay acá dentro de este núcleo, si una partícula se ha convertido en otra, se ha perdido un neutrón, pero a la vez se ha ganado un protón, pues en total seguimos teniendo 14 partículas acá subatómicas. Suma de neutrones más estos protones nos da 14, por lo que la masa atómica o número másico sigue siendo el mismo. Entonces estamos viendo que en una radiación beta, pues el número Z o número atómico aumenta en 1, mientras que el número másico se mantiene igual. Entonces con esto vemos que también en la radiación beta, pues un elemento se convierte en otro elemento diferente. Entonces esto es bastante interesante si lo quisiéramos hacer de manera artificial, pero para esto se requiere mucha energía, como hay algunas también de las aplicaciones actuales. Ahora veamos un radioisótopo que emite radiación tipo gamma, como es el uranio 235. Como en este caso se emite es un tipo de radiación electromagnética, pues eso quiere decir que entonces, como no se emiten partículas subatómicas, el número de protones sigue siendo el mismo, 92, y también pues los neutrones siguen siendo el mismo. Entonces el total de neutrones y protones o número másico también sigue siendo igual. Sin embargo, en este caso, pues el radioisótopo ha pasado de un estado de energía superior a un estado de energía inferior, por lo que el radioisótopo padre o inicial lo podemos indicar con un asterisco para diferenciarlo del obtenido. Con esto estamos viendo que en una emisión gamma el número atómico y el número másico se mantienen igual y por lo tanto sigue obteniéndose el mismo tipo de radioisótopo. Ahora bien, el tiempo que tarda un radioisótopo en convertirse en otro o en desintegrarse puede variar de algunos segundos a millones de años. Eso va a depender del tipo de radioisótopo. Esto es porque lo hace de una manera constante, que se puede medir mediante la vida media, que no es más que el tiempo que tarda el radioisótopo en perder la mitad de su radioactividad. O en otras palabras, la vida media es el tiempo que tarda un radioisótopo en desintegrar la mitad de sus núcleos. Por ejemplo, el radón 220 tiene una vida media de 55.6 segundos, mientras que el uranio 238 tiene una vida media de 4.500 millones de años. Esto quiere decir que, por ejemplo, si como vida media un radioisótopo tuviese un año y pues en un tiempo inicial hay el 100% de esa cantidad de ese radioisótopo, pues ya al cabo de esa vida media de un año solamente
solamente va a quedar el 50% de esa cantidad. Y al cabo de otra vida media de 2 años, pues va a quedar la mitad de la mitad inicial. Por ejemplo, vamos a considerar que tenemos una muestra de cesio 137 con una masa de 24 microgramos. Para el cesio 137, la vida media es de 30 años. Entonces, al cabo de esa vida media, solamente nos va a quedar una muestra de la mitad de cesio inicial. La mitad entonces tendría una masa de 12 microgramos y la otra cantidad de material se habrá convertido en nuevos elementos. Sin embargo, si esperamos una vida media más o al cabo de 30 años más, pues nos va a quedar la mitad de esa mitad, ya que al cabo de la vida media, pues se va a perder la mitad de la radioactividad o desintegrar la mitad de esos núcleos y por lo tanto nos va a quedar una muestra de cesio 137 con una masa mitad a la anterior que sería de 6 microgramos. De igual manera, pues seguiría la misma mecánica, al cabo de 30 años más, pues nos quedaría la mitad de esa mitad anterior que ahora correspondería a una muestra de cesio de 3 microgramos. De este modo vemos que, por ejemplo, al cabo de 7 vida medias sería tal vez tampoco ya muestra de cesio 137 que nos quedara. Pero hay otros radioisótopos que tienen una vida media bastante elevada y por lo tanto al cabo de esta cantidad de tiempo pues todavía seguiría con un poder de radioactividad bastante elevado. Por ejemplo, el uranio 138 es el radioisótopo más común en la Tierra y tiene 14 desintegraciones diferentes porque tiene una vida media bastante elevada de 4.500 millones de años, pasando por diferentes tipos de emisiones, tanto beta como alfa, hasta quedar finalmente en un isótopo estable como el plomo 206. Sin embargo, esto quiere decir que a partir de la cantidad de muestra que tengamos o a partir del tipo de radioisótopo que resulte, pues podemos evaluar qué tiempo ha pasado a partir de que se desintegró. Entonces, esto es algo muy interesante porque esto quiere decir que podemos datar o podemos saber la fecha o el año específico de alguna muestra, como veremos a continuación. Entonces, tal vez les resultaba curioso el hecho de que se pudiera saber la edad desde que se formó un meteorito, inclusive nuestro planeta o nuestro universo. Entonces, esto se puede hacer gracias a las cadenas de desintegración de estos radioisótopos. Por ejemplo, voy a mencionar dos tipos de método de datación. Está el del uranio plomo, en el que gracias a la larga vida media del uranio puede saberse la edad de rocas formadas desde hace 1.000.000 hasta 4.500 millones de años. Para esto utiliza dos cadenas diferentes de desintegración del uranio, uno del uranio 238 y otro del uranio 235. Entonces es como que se tengan dos relojes diferentes porque por un lado se evalúa la cantidad del radioisótopo 238 que queda en la muestra para establecer cuánto tiempo ha pasado desde su formación y por otro lado se evalúa qué cantidad queda de radioisótopo 235 para establecer cuánto tiempo ha pasado. Entonces se compara ambos métodos para ver si hay una igualdad entre esa fecha. De igual modo, hay otro método de datación que es el de radiocarbono, carbono 14. Sin embargo, como este radioisótopo tiene una vida media muchísimo más corta en comparación con la del uranio, la vida media del carbono 14 es de aproximadamente 5.000 años, pues esta es más limitada, pudiendo solamente saber la fecha de la formación de un organismo desde hasta unos 50.000 años. Esto es porque ya luego de 60.000 años o más de 50.000 años, pues ya habrá quedado tan poco carbono 14 en la muestra, pues que no sería una medida factible. Entonces, para esto también este tipo de método se utiliza más en organismos vivos como en restos de este organismo o los huesos. Esto es porque todos los seres vivos pues vivimos constantemente consumiendo carbono 14. Sin embargo, cuando morimos pues ya dejamos de absorber este radioisótopo y por lo que el que queda pues comienza a decaer según la vida media. Entonces la cantidad de carbono 14 que queda pues va a ser una medida del tiempo que ha pasado desde la muerte de ese ser vivo.
Ahora bien, aunque hemos visto aspectos tan interesantes de la radiación ionizante como que un átomo se convierta en otro o saber la fecha de cierto organismo, pues también debemos mencionar los aspectos negativos. Y es que la radiación ionizante de cualquier tipo es bastante energética, tan energética que puede arrancar electrones de moléculas de interés de seres vivos. Entonces, para esto vamos a primero considerar las unidades de medida de esta radiación ionizante. Por ejemplo, si tenemos una sustancia radiactiva que está emitiendo radiación ionizante, la cantidad de esa radiación ionizante que emite o la cantidad de desintegraciones que tiene, pues va a corresponder a la actividad de esa fuente de radiación. Entonces, para esto se utilizan las unidades o de Curio o de Becquerel. En este caso, pues el Becquerel, por ejemplo, corresponde a una desintegración por cada segundo. Ahora bien, si evaluamos la cantidad de esa radiación que recibe un organismo, pues a esta magnitud se le considera como dosis absorbida y se puede medir en la unidad de Gray o en la unidad de Rad. Ahora bien, si se evalúa el daño biológico que tiene pues esta radiación en ese ser vivo, pues se le llama dosis equivalente o efectiva y se miden en la unidad de Siever o en la unidad de Rem. La unidad de Rem es más pequeña que el Siever, viene correspondiendo a 0.01 Siever. Sin embargo, cada vez que veamos cualquiera de estas unidades, ya sabemos que nos están hablando de radiación ionizante. Entonces veamos qué sucede. Por ejemplo, puede ser que una persona reciba una radiación bastante pequeñita y pues no tenga efectos directos. Ahora bien, si se recibe una radiación bastante elevada, como esta radiación puede arrancar electrones y los electrones pues son los que forman las moléculas, pues el arrancamiento de esos electrones puede matar esa molécula. Y en el caso de ser una molécula de interés como la molécula del ADN, pues esa radiación puede romper bases nitrogenadas de este y por lo tanto pues eso desequilibra todas las reacciones y a la vez puede provocar desde esterilidad, cáncer o la muerte. Pero eso va a depender siempre de la cantidad de radiación recibida. Por ejemplo, si se recibe una radiación superior a 0.5 Siever, se producen efectos hematológicos leves que pueden ir desde infecciones hasta derrames. Pero si se recibe una radiación superior a un Siever, ya se producen efectos hematológicos más severos. Si esta radiación todavía supera los 2 Siever, se provocan problemas gastrointestinales severos que pueden ir desde deshidratación, desnutrición y también pérdida del cabello. Y si se recibe ya una dosis de radiación superior a 4 Siever, esta corresponde a la dosis letal media, en donde la mitad de las personas que se reciben esa radiación es muy probable que fallezcan, mientras que una dosis de 6 Siever viene siendo una dosis letal, por lo que cualquier ser humano que reciba una dosis de 6 Siever pues va a fallecer. Ahora bien, ¿de dónde podemos recibir dosis de radiación ionizante? Bueno, la radiación ionizante está presente en la naturaleza, o sea, desde el mismo ambiente, el medio, podemos recibir dosis de radiación ionizante, a veces en concentraciones muy pequeñas, pero con ciertas excepciones. Por ejemplo, entre las formas de las que podemos recibir la radiación ionizante natural es desde el cosmos, o sea, desde el espacio, por ejemplo, desde la explosión de supernovas, pues hay ciertas radiaciones bastante energéticas, ionizantes, que se emiten y algunas llegan a la Tierra. Del mismo modo, también esta misma radiación cósmica interactúa con nuestra atmósfera, dando origen a otros radioisótopos como el carbono 14. Pero también podemos recibir radiación a través del agua, el aire, la corteza terrestre. Por ejemplo, el uranio, sí, que es un radioisótopo bastante pesado, pues en la formación de la Tierra, pues este se depositó por la gravedad, pues en las partes más internas o las capas más internas de la superficie. Ahora bien, ya anteriormente habíamos visto la cadena de desintegración del uranio, por lo que donde está presente el uranio, pues podemos también ver que puede estar presente cualquiera de estos otros radioisótopos al cual él da origen. De este modo, también en las capas de la Tierra, pues tenemos radio y radón que se derivan del uranio. Entonces, hay que prestar mucha atención en el radón, porque aparte de ser pues radiactivo, igual que los anteriores, este es un gas. Entonces, representa una cierta peligrosidad
Por ejemplo, aunque este gas radiactivo, radón, tiene una vida media de aproximadamente 3.8 días, o sea, bastante pequeñita, que podríamos decir, bueno, simplemente dejamos el lugar y volvemos luego. O sea, no, el problema es que aunque tenga esa vida media corta, pues él se está produciendo continuamente a medida pues que el uranio se va desintegrando. Entonces, hay que tener ciertas precauciones porque este al ser un gas, pues puede ser inhalado y puede pasar fácilmente a través de una vivienda, en cualquiera pues de sus ventanas, puertas o de cualquier grieta u orificio. Por lo que como medida de protección, si no sabemos inclusive qué cantidad de radón pues tiene estamos recibiendo de cierto ambiente, pues debemos mantener una correcta ventilación para no estar encerrados con una cantidad crucial de ese gas y pues a la vez tapar alguna grieta que da camino pues directamente al suelo en alguna vivienda. Pero también podemos, por ejemplo, ver otros efectos de la desintegración de este uranio en la Tierra, por ejemplo, como esta desintegración pues libera cantidades tan grandes de energía, uno de los porcentajes de sismos se debe a la desintegración de este uranio. Y también, por ejemplo, a erupciones volcánicas pues se liberan más radioisótopos en el ambiente. Y también pues estamos expuestos a radiación ionizante de manera artificial, por ejemplo, por imágenes médicas como la radiografía, la tomografía, la medicina nuclear, en la que se utilizan radioisótopos y, por ejemplo, rayos X para producir imágenes, lo cual es muy beneficioso porque permite detectar ciertas enfermedades e inclusive puede destruir algunas células malignas como cancerígenas utilizando diferentes radiofármacos. También en las industrias, como en centrales nucleares, se produce electricidad a partir de la combustión del radioisótopo como el uranio 235. Ahora bien, por la maldad humana, también como se han producido ciertas bombas atómicas a partir de este poder de la radiación ionizante, pues también hay ciertos lugares que son inhabitables por la alta concentración de estos radioisótopos. Entonces, ¿cómo podríamos protegernos de la radiación ionizante? Una medida podría ser algo tan simple como alejarnos de alguna fuente de radiación conocida. Otra medida sería limitar el tiempo en el que estamos expuestos a una fuente de que emite radiación ionizante. Por ejemplo, con este símbolo que parece un ventilador, se representa la presencia de alguna fuente radiactiva. En este caso, pues la diferente coloración indica pues un tiempo determinado de permanencia permitida, variando desde una coloración gris que representa un tiempo un poquito más amplio permitido de permanencia, pero también puede representar acá con el color amarillo ya un tiempo mucho más pequeñito permitido, hasta una coloración roja que ya indica un acceso prohibido en el que la dosis de radiación que se pudiera recibir pues sería muy elevada. Otra forma de protegernos sería utilizando blindaje. El blindaje no es más que el uso de materiales que ya sabemos que pueden frenar la radiación ionizante. Entonces, como por ejemplo las láminas de plomo podrían frenar la radiación de las más penetrantes como la gamma y los rayos X, pues también podría frenar la radiación beta y la alfa. Entonces, combinando láminas de plomo también con concreto que puede frenar la otra radiación que es faltante, que sería la radiación neutrónica, pues entonces podría limitar la radiación que se recibe a través de alguna fuente. Entonces, otra forma indirecta de protegernos sería saber cuál es la dosis de radiación ionizante que podríamos recibir del ambiente que frecuentamos o donde vivimos, porque hay lugares donde la concentración de ciertos radioisótopos naturales son más elevados que otros lugares. Entonces, pues debe saberse cuál sería la concentración, por ejemplo, de gas radón o la cantidad de uranio pues, que hay en nuestro suelo, en nuestro aire, o sea, en nuestro ambiente, ¿sí? Esto es muy importante. Otra forma de proteger principalmente a las personas que laboran en lugares donde hay fuentes de radiación ionizante es medir cuál sería la dosis personal que recibe. Por ejemplo, los que trabajan en áreas de rayos X, en el área médica, como físicos médicos o médicos radiólogos, o los técnicos que hacen las imágenes que utilizan equipos de rayos X, deben utilizar un aparatito llamado radiodosímetro que va a medir la dosis que esa persona recibe. Entonces,
Entonces, de manera periódica, esta persona puede saber pues cuál es la dosis de radiación que está recibiendo y eso le va a dar una alerta de si, por ejemplo, no está utilizando adecuadamente algunos mecanismos de protección como el uso de algunos mandiles, delantales o hasta guantes plomados que pueden limitar la dosis que se recibe. Generalmente no se usan dosímetros en pacientes, ya que como pues un paciente necesita esa dosis, ya sea para producirle o generarle alguna imagen, para detectar alguna enfermedad, o en el caso de algún tratamiento médico para matar las células dañinas, las células cancerígenas, pues no se utiliza un medidor de radiación ionizante porque de todos modos la dosis que pudiera recibir, por ejemplo, en una imagen médica es pequeña y pues se tiene que los beneficios que se va a recibir a través de la detección, por ejemplo, de esa enfermedad, pues es mayor a los efectos negativos que pudiera causar esa pequeña dosis de radiación. Generalmente en los estudios médicos, el área pues de radiológica, la dosis que se recibe es muy similar a la dosis que se recibe en el ambiente, pues equivalente a varios días. Sin embargo, hay un principio de justificación donde pues se debe evaluar si generalmente pues esa persona debe recibir ese estudio que necesita la radiación ionizante o se puede sustituir por un estudio que no utilice radiación ionizante.